Hola a todos, ¿qué tal estáis? Vamos a ver las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Una vez que aprendamos a calcular las razones trigonométricas de un ángulo agudo, lo que vamos a hacer es pasar a ver unas aplicaciones. La primera va a ser cómo calcular los ángulos de un triángulo rectángulo conocida simplemente una de las razones. Y por último vamos a ver también cómo calcular la medida de uno de los lados de un triángulo rectángulo conociendo un lado y un ángulo agudo. Pues vamos a ello. Bien, antes de definir las razones trigonométricas de un ángulo agudo, lo que vamos a hacer es recordar qué es la palabra razón. ¿Qué es una razón? Una razón es un cociente indicado, es decir, una división. Entonces, en este triángulo rectángulo, ¿cuántas divisiones se pueden hacer entre sus lados o cuántas razones se pueden formar? Como tenemos 3 lados, se pueden formar 6 razones. Fijaos, si tomamos como referencia, por ejemplo, la hipotenusa, podemos dividir la hipotenusa entre un cateto o entre el otro. Ya tenemos 2. Si tomamos ahora como referencia este cateto que tengo señalado, podríamos tomar otras 2 razones. Este cateto entre la hipotenusa y entre el otro cateto. Y por último, si tomamos como referencia este cateto, podríamos dividir este cateto entre la hipotenusa y entre el otro cateto, obteniendo las 6 razones. Si os dais cuenta, si yo divido la hipotenusa entre un cateto y después un cateto, este mismo cateto, entre la hipotenusa, estoy obteniendo 2 razones que son una la inversa de la otra. Por eso ahora veremos que son 3 razones trigonométricas básicas y luego tenemos sus inversas. Pues venga, entonces, ¿cuántos ángulos agudos tiene un triángulo rectángulo? Pues tiene 2, estos 2, ¿verdad? Que tengo aquí señalado, el azul y el verde. Vamos a llamarles alfa y beta. Vamos a centrarnos solo en uno, por ejemplo, en el alfa. Pero de forma análoga se haría todo lo que vamos a hacer para el otro ángulo beta. Bien, ya sabemos que en un triángulo rectángulo el lado más largo se llama hipotenusa y para definir nuestras razones se va a seguir llamando hipotenusa. Pero a los catetos, ahora, como vamos a definir las razones en función de este ángulo alfa, vamos a llamar a los catetos dándole un nombre característico porque van relacionados a ese alfa. Entonces, el cateto que está justo frente al ángulo alfa le llamamos cateto opuesto al ángulo, ¿de acuerdo? Cateto opuesto. Y el cateto que está formando el ángulo, este cateto de aquí, se llama cateto contiguo o adyacente. Le podemos llamar de los dos nombres, como queramos, cateto contiguo o adyacente. Y a partir de esos nombres formamos las razones trigonométricas de ese ángulo alfa. Vamos con ellas. Le llamamos seno, coseno, tangente y a las inversas que he dicho antes, que son justo si estamos dividiendo hipotenusa entre cateto, cateto entre hipotenusa, la división contraria, serían la cosecante, la secante y la cotangente. ¿De acuerdo? Esos son los nombres y vamos a empezar a definirlas. ¿Quién es el seno de alfa? El seno de alfa es la razón en la que dividimos el cateto opuesto entre la hipotenusa. Hay que dividir el cateto opuesto a alfa entre la hipotenusa. Vamos con el coseno. El coseno de alfa sería el cateto contiguo partido también de la hipotenusa. Tanto para el seno como para el coseno dividimos entre la hipotenusa. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la tangente de alfa. La tangente de alfa se define como el cociente entre el cateto opuesto partido de cateto contiguo o adyacente. Bien, cuando nos pidan calcular las razones trigonométricas, normalmente nos estarán pidiendo calcular el seno, el coseno y la tangente, y no sus inversas, ¿de acuerdo? Por regla general. Aunque las razones trigonométricas asociadas al ángulo alfa son las 6. Bien, vamos a las inversas. Cuidado con los nombres, porque la inversa del seno se llama cosecante, es decir, que empieza por cos y parece que es coseno, es justo lo contrario, ¿de acuerdo? La inversa del seno es la cosecante. Y la inversa del coseno también empieza por se, parece que es la inversa del seno, y es todo lo contrario. Así que, como regla mnemotécnica, quedaos en la cabeza que la inversa del seno es la cosecante y la inversa del coseno la secante, ¿de acuerdo? Luego, para la tangente es fácil acordarse que la inversa de la tangente es la cotangente. Pues venga, las definimos y es justo, hemos dicho, la razón inversa, es decir, si hemos dividido antes cateto opuesto entre hipotenusa, ahora será
la hipotenusa entre el cateto opuesto. ¿De acuerdo? Y eso es entonces la inversa 1 partido de el seno. ¿Ok? Vamos con la secante. La secante entonces será igual a ¿qué? A la hipotenusa entre el cateto contiguo. Muy bien, y ahora decimos que eso es 1 partido de el coseno. Y por último, la cotangente. Hacemos lo mismo, cateto contiguo, partido de cateto opuesto. Son sus inversas. Y decimos que es 1 partido de la tangente. Ya tenemos entonces todas las razones trigonométricas de un ángulo agudo alfa. Si hubiésemos querido calcular las razones trigonométricas del otro ángulo agudo que llamamos beta, se hacen de forma análoga. Pero hay que definir este cateto, entonces, el que llamamos cateto contiguo, sería su cateto opuesto. ¿De acuerdo? Y este su adyacente. Pues venga, vamos con un par de ejemplos para practicar. El primero dice así. Calcula las razones trigonométricas y la medida de los ángulos agudos del siguiente triángulo rectángulo. Ahí tenemos un triángulo rectángulo y ya sabemos que tiene dos ángulos agudos. Llamémosle a uno alfa y a otro beta. Nos piden las razones de alfa, las razones de beta y calcular también la medida del ángulo alfa y el ángulo beta. Bien, comenzamos entonces. Las razones de alfa, calculamos el seno, el coseno y la tangente. Las inversas no las calculamos. Si nos las pide el ejercicio en particular, pues ya sabemos que simplemente volteamos numerador por denominador. Pues venga, vamos con el seno de alfa. Seno de alfa es igual a cateto opuesto, el lado opuesto a alfa sería el cateto opuesto, el 3, ¿verdad? Ahí lo tenemos, partido de hipotenusa, entre 5. 3 quintos, hacemos la división, 3 entre 5 nos da 0,6. Vamos con el coseno. El coseno de alfa es cateto contiguo o adyacente partido de hipotenusa, es decir, 4 partido de 5. Ahí lo tenemos, hacemos la división, 4 entre 5 nos da 0,8. Fijaos que el seno y el coseno en un triángulo rectángulo siempre nos va a dar la medida menor que 1, porque estamos dividiendo el lado, el cateto, entre la hipotenusa. El cateto siempre es menor que la hipotenusa, ¿verdad? Sea cual sea el cateto. Entonces siempre nos va a dar una medida entre 0 y 1. Y vamos con la tangente. La tangente es cateto opuesto partido de cateto contiguo, es decir, 3 entre 4. Esa división, 3 entre 4, nos da 0,75. Ya tenemos las razones de alfa, vamos con las de beta. Hacemos lo mismo. Seno de beta, cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto a beta? Es 4. Partido de la hipotenusa es 5. 4 partido de 5, eso nos da 0,8. Vamos al coseno de beta. Coseno de beta, cateto contiguo o adyacente, sería 3. Partido de la hipotenusa, que es 5. 3 quintos, eso nos da 0,6. Y por último, la tangente de beta, que es cateto opuesto, partido de cateto contiguo o adyacente. 4 tercios. Ahora dividimos entre 3, como al dividir entre 3 nos va a salir un periodo puro, aproximamos a 1,33. Bien, ya tenemos las razones trigonométricas de alfa y de beta y ahora vamos a calcular cuánto mide alfa y cuánto mide beta. Para ello, basta con tomar una de las razones trigonométricas, la que sea, por ejemplo, el seno. ¿Cómo calculamos alfa a partir del seno? Pues con la función inversa del seno, que es la arcoseno. Es decir, si seno de alfa es igual a 0,6, entonces alfa será arcoseno de 0,6. Y ahora, usando la calculadora, vamos a calcular el arcoseno de 0,6. Vamos a ello. Hay que darle a la tecla Shift y después a la tecla seno. De esa forma estaremos accediendo a la palabra o a la función arcoseno. Ahí la tenemos en el display, nada más que le deis os aparecerá y marcamos el 0,6. Ahí está marcado, le damos a igual y el ángulo mide 36,86989765, que aproximadamente es de 37 grados. ¿Ok? Ponemos aquí aproximado 37 grados. Esa es la forma de calcularlo, así de sencillo. Bien, ahora si queremos calcular beta, también podríamos hacer lo mismo. Simplemente beta es arcoseno de 0,8 o beta es arcocoseno de 0,6 o beta es arcotangente de 1,33.
Pero es más sencillo todavía. Fijaos, si ya sabéis que alfa y beta suman 90 grados porque la suma de los ángulos de un triángulo es de 180, este es 90, estos dos son 90. Con lo cual, simplemente para calcular beta hay que restarle a 90 esos 37 y tendremos que mide 53 grados. ¿Ok? Así de sencillo. Bien, pues pasamos al último ejercicio en el cual nos piden calcular la medida de un cateto teniendo un ángulo agudo y la hipotenusa. Este tipo de ejercicios son muy fáciles de hacer. Simplemente hay que darse cuenta de si tenemos que calcular el seno, el coseno o la tangente de 35. ¿De qué depende eso? De los lados que tengamos que relacionar. Fijaos que en este caso hay que relacionar el cateto opuesto con la hipotenusa. Cateto opuesto partido hipotenusa, eso es el seno. Por lo tanto, tenemos que calcular el seno de 35. Seno de 35 es igual a cateto opuesto partido por la hipotenusa. Así que ahora con la calculadora calculamos el seno de 35. Para ello simplemente basta con pulsar la tecla Sen, nos aparecerá en el display Sen y ahora pulsamos el ángulo 35. Le damos al igual y nos aparece el valor del seno de 35. Ya lo tenemos calculado, lo sustituimos e igualamos a x partido de 10. Para despejar x, el 10 que está dividiendo lo pasamos multiplicando. Ahí lo tenemos y hacemos los cálculos y nos va a dar esto, aproximamos a las centésimas, aproximadamente 5,74. Le añadimos la unidad que es el centímetro y ya tenemos el valor pedido. El cateto opuesto a 35 mide aproximadamente 5,74 centímetros. Si nos hubiesen pedido en vez del cateto opuesto el contiguo o adyacente, en vez del seno tendríamos que haber usado el coseno, ¿de acuerdo? Y si nos diesen, por ejemplo, un cateto y nos pidiesen el otro, ¿cuál es la razón que involucra a los dos catetos? La tangente. Así que, dependiendo de los datos que nos den, usamos una de las tres razones trigonométricas. Así de sencillo. Pues eso es todo. Espero que lo hayáis entendido y os haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.